Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros en Bajo la Lupa. Aldo Mazzucchelli, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Bien. ¿Cómo anda la audiencia? Excelente. Está ahí atrás ¿Hay escondida. algo que está prendido? Creo que soy yo. Usted está prendido, sí. Acá, yo estoy prendido acá. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Me alegro. Estoy para las efemérides hoy. ¿Hoy está para las efemérides? Y las celebraciones. ¿Ah, sí? Cuénteme a ver. Porque vio que está todo el país y el mundo exultante celebrando los no sé cuántos años, 100 probablemente o algo así, del Partido Comunista Chino. Sí. Entonces, ¿qué mejor que unirse a la celebración y contar un cuento acerca de las glorias y los beneficios que el Partido Comunista Chino le ha traído a China y a la humanidad? Bien, me parece perfecto. De ese modo, sigo cumpliendo, digamos, con mi tarea de trabajar para... ¿Para quién era que trabajaba? Usted trabaja para mucha gente. Bueno, sigo trabajando. Usted opera para mucha gente. Sigo trabajando. En el día de hoy va a operar para el gobierno comunista chino. Hoy. Sí. Eso, sí. Hoy. Según la cuota, es el tema que tocamos. Según la cuota, bien. vamos a ver qué tanto... Entonces, ¿por qué? Me parece que estábamos hablando de una frase, ¿no? Teníamos una frase que estábamos ¿quiere que la comentando lea, Aldo? Usted A ver. dice así, las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas será siempre su enemigo. Gustave Le Bon, Psicología de las Masas, 1895. Un libro famoso, clásico. Un libro famoso, la clásico. Sociología, presociología, digamos, la protosociología. Bueno, ¿por qué? Porque me pareció interesante al repasar estos días la historia de la China comunista desde el 49. Me pareció interesante que hay una cantidad de dinámicas, se podría decir así, que son humanas y que es interesante mirarlas, porque hay varias cosas que se dieron para posibilitar ese proceso que se dio en China, que es muy complicado y muy lleno de idas y vueltas, digamos, que en cierto modo se están dando también, en otra escala, por ahora, en el mundo, a raíz de todo el modo como se reaccionó a la COVID y demás, ¿no? Entonces, también se están dando por otras causas. La primera titular sería, ¿cómo puede ser que haya ganado el Partido Comunista en China? Digamos, bueno, la historia anterior es infinitamente compleja, pero el denominador común fue guerra, miseria durante 100, 150 años en toda la China del periodo moderno, digamos, ocupación extranjera, ocupación japonesa, ocupación occidental, inglesa, etcétera. Llegó un momento en el cual, después de una alianza inestable, porque obviamente también se formó una especie de frente amplio, digamos, en China, entre los nacionalistas y los comunistas, que tendrían en común, y otros grupitos que tenían en común la idea de expulsar a los extranjeros, digamos, de China, ¿no? En eso tácticamente coincidieron, como siempre cuando llegó un momento el Partido Comunista decidió traicionar a sus compañeros de ruta, y así es que se convirtió en el poder único, digamos, ¿no? Eso fue un complicado proceso que tuvo su epicentro después de la terminación de la guerra, con la derrota de Japón, ¿verdad? Porque ahí se hizo posible que esas fuerzas aliadas en China terminaran de expulsar a los japoneses o terminara la influencia japonesa, ya no fuese una amenaza, y a partir de ahí obviamente se planteó la lucha interna para ver quién iba a mandar. Entonces, el punto es, un caos, hambruna, destrucción durante mucho tiempo lleva a la gente a estar totalmente desesperada. El que le prometa orden y un poco de paz va a ser el que obtenga el poder. Eso fue exactamente la táctica del Partido Comunista Chino en ese momento. Y efectivamente así consiguió, digamos, de esa desesperación, de ese caos, surgió el partido como el garante, digamos, del orden futuro. Apenas se instaló el 1 de octubre del 49, formalmente, digamos, se instala el partido en el poder.
lo primero que hace es reproducir su estructura interna organizativa, de pequeñas seccionales, piramidales, digamos, sometidas a disciplina y tal, en todo el territorio. Es decir, que generó rápidamente una cantidad, ya la venía generando en la acumulación que hizo antes de la Revolución, generó un montón de seccionales, digamos, o de autoridades locales, partidarias en las pequeñas villas y a nivel provincial y a nivel más alto, hasta llegar a Pekín, ¿no? A Beijing. Bueno, lo primero, digamos, la propaganda había sido el pueblo va a ser dueño del país y sobre todo los campesinos van a ser dueños de la tierra. Promesa que el partido cumplió al principio. Y lo que hizo fue, todo el mundo va a tener ropa y comida suficiente, va a haber paz. Lo primero que hizo, enseguida, el partido apenas estaba instalado, fue empezar a generar violencia entre la gente desde arriba. Es decir, empezar a, en base a consignas, promover una dialéctica divisiva dentro de la sociedad. La primera fue, obviamente, la que ya estaba instalada, que era en la lucha de clases, la lucha contra los terratenientes, los propietarios, los poseedores de tierra. Se estimuló a la gente, en cada villa, en cada pueblito, en cada región, a que los campesinos fuesen y tomasen la tierra y las propiedades de los que eran propietarios. Entonces, en cada villa, haciendo sonar tambores y platillos, digamos, hay filmaciones y todo, es muy interesante, ¿no? Se llegaba finca por finca. Y hay, por ejemplo, en uno de los documentales que vi, Lee Mak-Shue, en una de las fuentes, digamos, ¿no? Que consulté, el hijo de un patrón, que estaba vivo en ese momento, declara en la cámara, se acuerda, y se me arrastraron al centro de una asamblea, me querían pegar, ¿no? Les dije, yo sé, mi familia los explotó durante generaciones, les doy mi tierra, les doy mi casa, les doy todo. Entonces deliberaron, me nombraron el hijo iluminado de una familia de terratenientes, me permitieron que me quedara con mi casa, se quedaron con todo lo demás, me robaron todo lo que tenía en la casa, pero me permitieron quedar en casa. A mí me fue muy bien, porque la mayor parte de los terratenientes fueron asesinados, digamos, ¿no? Y con eso se repartió la tierra, y para los campesinos fue un cambio positivo, fue una especie de reforma agraria, digamos, Claro. en el sentido que gente que tenía unidades de tierra que no eran productivas porque eran demasiado pequeñas, obtuvieron una unidad que son muy pequeñas para cualquier estándar, pero de todos modos ya permite una huerta, digamos, y algún animal y demás. Entonces, hasta ahí, estamos hablando del primer año, primeros 2 años, primer año, yo te diría, la cosa iba de acuerdo al plan. Se podría decir que uno no estaba de acuerdo con esa estimulación de la lucha de clase, con la destrucción de la propiedad en ese nivel rural, porque, ojo, no se destruyó toda la propiedad, seguía habiendo capitalismo en las ciudades y demás. Lo que se hizo fue una reforma agraria inicialmente, ¿no? Entonces, en 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur, interviene Estados Unidos, interviene las Naciones Unidas, pero con el respaldo de Estados Unidos, y China se ve, con un año de vida, en una situación muy difícil, porque tiene a los imperialistas, digamos, en la frontera, y tiene que ver qué hace. Al principio no hacen nada, hasta que, digamos, las Naciones Unidas y Estados Unidos avanzan y toman Pyongyang y llegan al paralelo 38 famoso, y ahí Mao decide, pese a todo, mandar 250.000 soldados medio escondidos que cruzan la frontera con Corea, y se entabla una lucha que termina bastante rápido, pero que demuestra que China estaba dispuesta a pelear y que había, digamos, que Mao logró movilizar a mucha gente, es decir, que tenía el apoyo verdaderamente del pueblo, digamos, que le dieron su apoyo, su sangre, digamos, sus soldados y demás. Y con eso se establece un nuevo statu quo, digamos, y en la primera del 51, del paralelo 38, se establece en división entre Corea del Norte y Sur, que es el que todavía existe, con lo cual Corea del Norte queda bajo la órbita, digamos así, de China, ¿no? Bueno, entonces, segundo paso, porque una de las cosas que es interesante y que estamos viendo ahora también es no solamente esa división de la gente de arriba abajo a través de consignas y propaganda. Esa división obviamente se tiene que establecer de tal forma que no sea discutible. Es decir, por ejemplo, si yo planteo que hay una clase que es inherentemente culpable, entonces todo está justificado, puedo matarlo, que es lo que se hizo. Lo mismo si yo digo que hay una raza que es inherentemente culpable, como se ha hecho en Estados Unidos el año pasado, en donde, no sé si la gente se olvidó que en el 2020 estuvo lleno de motines, de incendios, digamos, las capitales de varios estados fueron asoladas, digamos, por Black Lives Matter y demás, a partir de la propaganda brutal de los grandes medios aliados con este globalismo, aliado a China y demás ahora, ¿no? O sea que es como que una especie de receta parecida se está aplicando en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos.
lo que decía es, la división de arriba tiene que generarse con consignas que son prácticamente religiosas, es decir, que no pueden ser discutidas, tienen que tener un carácter absoluto y moral. Es decir, el bien está acá, el mal está acá, esto no se puede discutir, por lo tanto actúa, ¿no? Y la gente actúa, las masas, como decías tú, ¿no? Como en Chile, algo similar. Entonces, en la segunda fase, el estatismo entra en acción con más fuerza. ¿Cuál fue la consigna ahí? Otra del mismo tipo. Hay que pelear contra los restos del pasado, burgueses y corruptos. Luchar contra el enemigo que no tiene armas, se decía, ¿no? Entonces, la corrupción, por un lado, la evasión de impuestos, por el otro, la gente que hace cebo, que no está rindiendo al máximo en el trabajo, esos eran los nuevos enemigos, porque siempre la estrategia de Mao siempre fue ir identificando, lo vamos a ver a lo largo del programa, ir identificando enemigos y azuzar a la gente contra ellos, de modo de mantener todo en un estado continuo de lucha, digamos, que supuestamente esa dialéctica sería purificadora para la lógica comunista, y en este caso empezaron con parlantes que reproducen la radio en cada pueblo a manejar a la gente para que fuese a buscar esa mugre que queda de la sociedad anterior, ¿no? ¿Y qué hicieron? Estimularon la delación entre la gente, pusieron buzones en cada pueblito, en cada región, en donde anónimamente yo podía ir y decir, Queimada está haciendo cebo y en lugar de un programa que tiene, no sé, 2 horas, labura 20 minutos y el resto hace cebo. Y el pueblo le está pagando. Me descubrieron. Bueno. Entonces, eso también se parece a algo que pasaba, que se intentó ahora. Sí. ¿Verdad? Es una misma dinámica, quiero decir. No quiere decir que haya sido el Partido Comunista Chino, quiere decir que hay una dinámica humana de las masas, como hablaba Le Bon, que genera que la gente que adhiere a esos principios dogmáticos absolutos se convierte en policía de su prójimo, ¿no? O sea que hasta ahora tenemos vida normal, digamos, o relativamente normal, todavía no tan radicalmente instalado el comunismo en las ciudades, en donde había tiendas, comercio, digamos, propietarios, la propiedad privada de las casas y demás, ¿no? Entonces, en esa fase se aprieta un poco más el acelerador, se le pide a toda la gente que reporte toda la propiedad que tiene. Y se estimula a los que no tienen, o los que tienen menos propiedad, a que aprieten a los que tienen más para extirparles la información acerca de todo lo que tienen. Hay por ejemplo, una anécdota de una familia que tenía una tienda justamente en Wuhan, que leí, que bueno, los empleados de la tienda un día llegaron, cerraron las puertas, agarraron a los patrones, los sentaron ahí, empezaron a cantar todo lo que tenés, y bueno, los patrones reportaron lo que tenían, no, tenés más, los empezaron a torturar, hasta que a la mujer, digamos, a la señora mayor, digamos, la dueña, la madre de familia, la ataron y le empezaron a torturar ahí adelante de todos. El hijo saltó, al hijo lo ataron también, lo hicieron que se hincara en un banquito hasta las 11 de la noche para que cantara. Al final llamaron a las fuerzas del orden que se lo llevaran y desapareció. Y en ese periodo en las ciudades hubo miles que fueron presos o ejecutados. De esa manera el partido eliminó a la gente con dinero, a la gente que tenía conexiones con el extranjero o que tenía lazos con el régimen anterior. Es decir, el Partido Comunista Chino se aseguró que no hubiera oposición, por la vía más simple, directa, que es eliminándola. Y usando a la gente para eso también, ¿no? Porque, por supuesto, mucha gente reacciona por miedo, porque dice, la cosa viene pesada, ¿de qué lado me voy a poner? ¿Qué es lo que estamos viendo todo este año? Sí. Entonces, otro fenómeno parecido a los que estamos viendo, ¿no? Después, en uno de los fuentes que vi, el médico Li Shizui, que era el médico de Mao desde 1954, que se ve que era mucho más joven que Mao, o sea que estaba perfectamente para la década del 60 o 70, cuando esta fuente, digamos, recopila sus declaraciones, cuenta, debe haber sido, fue necesariamente después del 76, porque en el 76 murió Mao, o sea, y él cuenta la muerte de Mao, o sea que fue después, pero dice que Mao trabajaba todo el día, toda la noche, no tenía horarios y tenía un mecanismo de mando en el cual cualquiera de sus allegados que quisiera algo le mandaba una nota, un billetito, y él lo leía cuando podía y lo comentaba y lo mandaba de vuelta para atrás. Todo el partido en esa época, todos los dignatarios vivían en un complejo en Beijing todos juntos y veraneaban todos juntos también en un balneario que se había reservado para las autoridades del partido, con música occidental todavía y rusa. Y la obsesión de Mao, que es para una de las funciones que cumplieron los regímenes socialistas masivos como el de Rusia, fue
hacer avanzar en un periodo muy corto de tiempo lo que a otras naciones les llevó de repente un siglo o 2 siglos, ¿no? Por ejemplo, la industrialización forzada o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese desarrollo industrial se empezó a financiar con plata de la URSS, que era el único aliado importante que tenía China, porque estaba ciertamente aislado a nivel del mundo, con lo cual China empezó a tener deuda con la URSS y a necesidad de pagarle, ¿no? Para lo cual decidió incrementar la productividad. Entonces, en el 53 se comenzó a socializar la agricultura. El partido decidió primero un pasito que era cooperativizar el campo, es decir, pedirle a la gente que sumase en pequeños grupos de pocas familias, porque la agricultura en China era familiar, de base familiar, ¿no? Pedirle que pequeñas familias sumasen su mano de obra, su tierra, sus animales, sus herramientas y generasen, eso permitía un aumento de productividad, porque cuando vos tenés una unidad productiva más grande puedes combinar cosas. Por ejemplo, puedes producir grano, tenés un excedente que se lo puedes dar a chanchos y luego tenés cerdos en la granja, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue una mejora también para la gente en el campo, con lo cual los campesinos empezaron a estar más contentos, puesto que no solo habían obtenido algo de tierra, sino que además estaban obteniendo un poco más de comida y un poco más de dinero también, ¿no? En esa época funcionaba desde tiempo ancestral los mercados locales en China, en donde la producción local se podía comercializar. Y todo eso seguía funcionando en esa época. Y esas cooperativas, como fueron una movida correcta, crecieron a toda velocidad como hongos. En 1955 ya 2/3 de la tierra estaba en poder cooperativo, en esta lógica. Entonces, ¿qué pasó? Mao decidió que las cosas iban muy bien, que había que aprovechar y dar el siguiente paso, que fue, como vamos a ver, total y absolutamente catastrófico, que fue la colectivización. Entonces, en la colectivización se elimina la propiedad de todo tipo. La gente tiene que entregar sus animales, sus herramientas, su tierra a un patrón que en realidad es el Estado y el partido, en realidad, más exactamente, sí, claro, puesto que el Estado es el partido único. O sea que la tierra que el partido había animado a los campesinos a tomar de sus propietarios al principio de la revolución, ahora el partido se la robó a los campesinos, usando también el mismo mecanismo de esto va a ser es el paso que tenemos que dar para mejorar. Dentro del inmenso autoritarismo y dogmatismo de la revolución, y en particular de la figura de Mao, ya para esa época era considerada infalible, era una especie de papa, digamos, de la revolución, considerada totalmente infalible. Entonces, los campesinos, cuando vieron que la cosa, que estaban bien, ya se empezaba a complicar, porque empezaban a tener que entregar verdaderamente la propiedad, cuando ellos lo que querían era tener propiedad, ya no estaban tan felices, digamos, ¿no? Esto afecta directamente, es la lección de todas las revoluciones socialistas y centralizadoras, afecta la motivación de la gente. La gente produce si obtiene resultado de esa producción, se esfuerza si le vuelve. En este caso, ¿qué pasó? La gente ya no quería formar parte de algo abstracto en el cual habían perdido todo a cambio de un futuro que se volvía cada vez más lejano, ¿no? Entonces hubo resistencias, pero el partido empezó a presionar a nivel local siempre y finalmente la gente, empezó a ceder y se empezó a generar esa colectivización a regañadientes, y por la presión cada vez más fuerte a nivel local del partido, después de un año o unos meses, 600 millones de campesinos chinos estaban ya bajo el régimen de colectivización. Por primera vez en toda la historia, toda la agricultura de un país estaba bajo control del gobierno. Esto quiere decir que el gobierno empezó a decidir, por ejemplo, cuánto grano tenía que producir una unidad de tierra determinada, ¿no? De ese total, un porcentaje se lo quedaban los campesinos y el resto el Estado lo compraba al precio que el Estado indicase, que era muy bajo siempre. Con lo cual, el problema es que la ración de grano que se le empezó a dejar a los campesinos era muy baja, ¿no? Porque el partido decía, tenemos deuda, tenemos que pagar la industrialización, tenemos que mover a la gente. Bueno, los campesinos se quejaron, hablaron con las autoridades regionales, locales, el partido dijo, sí, pero no hay nada que hacer, es así. Entonces, el siguiente giro fue estimular a la gente para que aumentase la productividad. Me da miedo con el estimular. Sí. No hay que olvidar, vamos a hacer un paréntesis acá, que el partido controlaba completamente la vida intelectual, ¿verdad? Toda. Claro. Las obras de teatro, el arte en general, tenían que seguir un guión
que era igual que el realismo socialista en la Unión Soviética, Sí. ya en ese momento estaba instalada esa idea de una manera un poco, ¿cómo decir? No tanto porque fuera aplicada necesariamente una censura masiva, sino porque la gente se autocensuraba y sabía lo que convenía, para dónde soplaba el viento, y la mayoría de los creadores, entre comillas, estaban siguiendo la línea que tenían que seguir para seguir en sus lugares, para seguir teniendo las prebendas que tenían, para seguir... Porque no hay que olvidarse que, en general, la gente que vive en el mundo intelectual y artístico, salvo excepciones de gente que realmente vive de lo que hace, o de gente que no le importa porque tiene una vocación férrea y va a hacer lo que tiene que hacer independientemente de que le paguen o no, hay mucha gente que se convierte en funcionarios de la cultura, ¿verdad? Y esa gente es profundamente vulnerable porque sabe que su salario depende estrictamente del dueño del poder. En Uruguay pasa y en todo el mundo pasa. Pero además, cuando se genera un clima cultural e intelectual en una sociedad en donde determinadas ideas son estigmatizadas y otras son promovidas, hay muchos canallas que son artistas, supuestamente, que lo que hacen es empezar a decir lo que hay que decir para que les vaya bien. Es decir, se comercializan en un sentido más abyecto que el de la plata todavía, que es en el sentido de las ideas, ¿no? Bueno, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Ha venido pasando en el arte y la cultura en Uruguay y en todos lados hace décadas ya, con bastante intensidad en la medida en que se empezó a profundizar las nociones de lo políticamente correcto y demás, ¿no? Uno va y mira y ve que la gran mayoría de los fondos que se piden y se otorgan, etcétera, son para el programa y para la agenda de esa especie de partido globalista, digamos, que ha financiado el mundo desde hace unos cuanto tiempo. Yo sé que hay gente que no cree esto, no lo quiere creer, pero es estrictamente así. Y esto es muy claro, por lo menos para mí, desde la década del 90, por lo menos, ¿no? Porque uno estudiando cuando estaba en Estados Unidos en el 2000 y poco y demás, eso ya estaba muy instalado y se veía con mucha claridad que la gente, digamos, que quería hacer carrera, en el peor sentido de la palabra, dentro de, por ejemplo, la estructura académica, lo que hacía era simplemente cumplir esa agenda y sus papers y sus investigaciones, entre comillas, que no investigaban nada, porque ya sabían lo que iban a encontrar, porque el dogma, digamos, ya te dice lo que vas a encontrar antes que empieces a buscar, ¿no? Seguía esos lineamientos. O sea que esto es una cosa vieja, que está instalada hace mucho tiempo y ahora simplemente todo el mundo se dio cuenta porque los que estudiaron en aquella época ahora tienen poder, ¿no? Son jefes de empresas, lo que sea. Entonces todas las empresas son políticamente correctas, todas repiten lo que aprendieron que les convenía para mantenerse dentro del circuito del poder. Y eso es algo de lo que estamos viendo mucho ahora, ¿no? Bueno, eso también pasaba en aquella época. Entonces, Mao, que es evidentemente genial Mao, ¿no? En el sentido, no lo estoy elogiando, porque también pienso que es el peor criminal de la historia, probablemente, ¿no? Pero, por lo menos en cifras. Pero Genial, como estratega para instaurar. Pero nunca permitía que nada se estancara. Claro. Entonces, lo primero que en el 56 Mao hizo una movida que pareció genial en el momento, que es aquello de que florezcan todas las flores. Un eslogan famoso que los maoístas en la década del 60 lo repetían mucho, que es que florezcan miles de flores en las artes y que 100 líneas de pensamiento compitan en las ciencias. Es decir, esa es una frase de Mao, es decir, promover la crítica del partido entre la gente, sobre todo entre los intelectuales. Ante eso, obviamente tocó un punto que era muy importante, mucha gente estaba deseando tener libertad para hablar y para mejorar las cosas, porque todavía estamos en un periodo idealista en el cual la gente creía con mucha fuerza y una gran motivación en que todo esto iba a llevar a un futuro mejor. Entonces, efectivamente, en pocos días o semanas se llenaron las paredes de los corredores de la universidad en Beijing, por ejemplo, de carteles, de pósters y demás, digamos, de cosas que la gente iba armando, en donde se proponían cosas, se criticaba algunas cosas del partido y se proponía mejorar y demás. O sea, fue un movimiento constructivo en ese caso. Pero claro, cuando a la gente le soltás la correa y le decís criticá, la gente critica, escucha y dice, bárbaro, ahora podemos criticar. Entonces empieza a ser sincera y empieza a decir lo que ve, lo que siente, lo que le duele, lo que piensa. Bueno, eso evidentemente empezaron a aparecer críticas a líderes importantes del partido, que eran unos corruptos y unos cerdos como frecuentemente pasa, digamos, ¿no? No todos, por supuesto, pero sí algunos. Esto generó mucho resquemor dentro del partido, que subió, porque una cosa es criticar al líder local, después el líder se queja al de arriba, y son fieles, y han sido fieles, y han peleado por la revolución, y han peleado por instalar este poder, y son clientes del poder, y son alcahuetes del poder, entonces tienen cierta fuerza. Con lo cual, cuando esto llegó arriba de todo, bajo la presión de los demás miembros del partido, en junio del 57, Mao pegó un timonazo, y dijo que la gente que hiciese críticas
eran enemigos y derechistas. Con lo cual, hay testimonio de gente, una señora, me acuerdo, una profesional universitaria, que decía, Mao nos propuso que hiciéramos críticas. Hicimos críticas y cuando se cambió la línea, éramos culpables por haber hecho lo que Mao nos pidió que hiciéramos. Esto, Mao le encargó a Deng Xiaoping, que después fue uno de los sucesores de Mao, ¿no?, en la cabeza de la revolución, que se hiciera cargo de combatir a los derechistas. ¿Por qué? Porque se etiquetó a todos los que estuvieran proponiendo críticas, que estuvieran proponiendo correcciones, etcétera, de derechistas. Y con eso se estimuló la intensificación de algo que ya existía desde el principio, que es lo que se llama las sesiones de... no hay una traducción fácil, sesiones de autocrítica las llamaría yo, ¿no?, irónicamente, en donde lo que se hacía era agarrar a alguien, por ejemplo un profesor universitario acusado de haber hecho críticas al régimen, ponerle 300 estudiantes adelante en una asamblea. Los 300 estudiantes estaban en contra de antemano de lo que cualquier cosa que él fuera a decir, porque la acusación siempre tiene un carácter moral en estos casos. Nunca es algo que se puede discutir y llegar a un acuerdo. Eso es algo que hay que aprender cuanto antes, rápido, porque la gente, yo soy uno que siempre trato de discutir y dar argumentos, y me doy cuenta que no es del orden de los argumentos lo que está pasando, es del orden del poder, y del orden de la religión, y del orden del dogma. Entonces, uno exhibe, publiqué en la revista, el número último, un artículo, o sea, se publicó en la revista un artículo sobre lo que pasó con India, lo que está pasando con India hoy, el rol de la ivermectina, la desaparición del COVID en India. Basta que la gente vaya y mire la estadística. Bueno, ¿para qué? O sea, no se puede decir, porque eso va contra el dogma fundamental, que es lo único que puede terminar con esto es la vacuna, y la ivermectina no funciona. Y si usted dice que funciona, usted es un criminal, está contra la revolución. Es lo mismo, es decir, es el mismo mecanismo. Los tweets diciendo, no, el director de la revista Extramur está loco, no hay que repetir lo que dice. Una señora muerta de miedo. Iba a decir, el miedo como factor doctora, por supuesto, fundamental siempre, ¿no? Siempre. Como factor... Entonces, yo a esa señora no le tengo ninguna animadversión. Lo que le digo es, pero ¿usted por qué no va a mirar los datos y me discute los datos? En lugar de atacarme a mí personalmente y decir que yo no puedo decir eso. Bueno, eso es una sesión de autocrítica a nivel virtual, digamos, ¿no? Que hoy ocurren en Facebook, en Twitter, etcétera. Vaya usted y expóngase a decir algo en un foro en donde haya bastante gente del otro lado y va a ver lo que le pasa. Entonces, eso se hacía físicamente antes. Claro. Está filmado, digamos. El profesor decía, yo lo único que hice es esta crítica. Me parece que el partido, por ejemplo, decía, está más lejos ahora del pueblo de lo que estaba en el 49. Bueno, entonces usted es un contrarrevolucionario, un derechista, no sé qué. Ese profesor terminó, de hecho tengo el nombre, no importa porque no se va a retener, 20 años en un campo de concentración, digamos, ¿no? Es decir, después de la sesión esa. Es decir, la gente caía en desgracia, y caer en desgracia implica que te sacaban del puesto, que perdías el laburo y que tenías que ir a trabajar al campo, en el mejor de los casos, o a un campo de concentración. Trabajos forzados. Y esto era inevitable, porque una vez que uno era acusado, ya sabía cuál iba a ser el resultado de la sesión del 90% de las sesiones estas. Y si el acusado era muy importante, porque estas sesiones tenían una función propagandística, era aterrorizar a todo el mundo. Esa es la función de las sesiones de autocrítica. Si el acusado era muy importante, se lo hacía en un estadio la función de autocrítica. Esto pasó en Cuba también, ¿eh? Con Padilla y tal. Sí, el mismo modus. No vamos a hablar. Mismo modus operandi. Entonces, se abusaba verbal y físicamente de la persona hasta que confesase lo que fuera que se le acusaba. Y luego había confesado, por lo tanto era pasible del castigo. Por lo cual no había escapatoria, o se confesaba o no, era lo mismo. Y digo, como decía, a veces se llamaba, como no había internet, la chusma, que ahora está en internet, se la llevaba al estadio para que gritara y aplaudiera cuando se sentía liberada y en esa experiencia catártica de agarrar un chivo expiatorio, humillarlo, y ahí si era alguien importante, el placer es mucho mayor. Cual Coliseo Romano, pidiendo sangre. Muy bien. Ese movimiento antiderechistas, como se le llamó, se desarrolló. Mao lo lanzó en el 57, en el 58 tuvo su apogeo y alrededor de 1 millón de personas fueron condenadas como derechistas, enviados a la cárcel, campo de concentración o a trabajar al campo. Esa campaña antiderechistas terminó de modo efectivo con la intelectualidad china, independiente. Mao había decidido que ya no los precisaba, ¿no? Con lo cual se terminó eso. No hay más función crítica dentro de la revolución. O sea que primero se elimina por las armas
a la oposición efectiva política, que es mucho más importante que los intelectuales, y después se elimina también usando a la gente, al miedo, a la pesada, lugar por lugar, y si es importante la persona a nivel nacional, se elimina a los que pueden ejercer la crítica. A esa altura, además, este es un dato histórico que lo digo al pasar, pero el Partido Comunista Ruso estaba haciendo su autocrítica con Khrushchev, ¿verdad? Stalin había muerto en el 53, y ya Mao sentía que tenía que reorganizar su relación con Rusia, con la URSS, de una manera nueva. La URSS, la Guerra Fría, estaba incrementándose, y Mao y Khrushchev nunca fueron muy amigos, no se llevaban bien. Khrushchev era un reformista para Mao, con lo cual en el 58 en privado, en el encuentro que tuvieron, surgieron muchas diferencias, y Mao no le dijo en ese encuentro que se proponía terminar con el problema de China nacionalista. Formosa, ¿verdad? La isla que está a 90 kilómetros de la costa china, en donde estaban refugiados y vivos y operando políticamente los antiguos opositores nacionalistas a Mao, que se habían tenido que ir cuando Mao tomó el poder. Con lo cual, ¿por qué se resistió y resiste hasta ahora China nacionalista? Porque tenía el apoyo de Estados Unidos decidido. Sobre todo Eisenhower fue muy decidido en mantener ese apoyo y salvó, digamos, ese recinto, y también mucho de la cultura milenaria de China, que fue llevada, digamos, por los nacionalistas a Formosa o a Taipei, como se llame, decía que Mao no le dijo a Khrushchev, pero Mao invadió Formosa en el 58, y eso puso al mundo al borde de una guerra nuclear, porque los yanquis interpretaban que China tenía el apoyo de Rusia. Los rusos tuvieron que convencer a Estados Unidos de que no se iban a meter. Estados Unidos liquidó lo de Mao enseguida. Mao se quedó en el molde, pero Khrushchev y Mao rompieron, digamos, ¿no? Porque Mao le dijo, ¿qué haces? O sea, ¿qué querés que vayamos a los cohetes? Digamos, estamos en el año 59 se reunieron por última vez, y en el 60 rompieron relaciones. También en el 50, quiero decir, ya que estamos hablando del imperialismo del Partido Comunista, en el 50 está todo el episodio de Tíbet, que no tengo tiempo de entrar, pero en el 50 los chinos siempre consideraron que Tíbet era parte de China. En el 50 lo actuaron e invadieron Tíbet, y en el 59 los tibetanos se rebelaron, porque de ninguna manera querían estar bajo ese régimen. Es un país profundamente espiritual, religioso, digamos, con una filosofía muy diferente a la del partido chino, y fueron aplastados por el ejército chino, y la tortura y la violencia que usó China contra Tíbet fue terrible. Aumentó el aislamiento de China, por cierto, hasta el día de hoy, digamos. Todo el mundo sabe que hay un conflicto, digamos, en ese nivel, ¿no? Bueno, entonces en el 58 Mao, que ya se veía urgido de acelerar el desarrollo, lanza lo que se llama el gran avance. The Great Leap Forward se traduce al inglés, generalmente del chino es el gran salto adelante, que es una traducción malísima. Nosotros no hablamos así en español, no decimos el salto adelante. Si saltás, generalmente es para adelante, pero la gente lo conoce como el gran salto adelante. O sea que eso fue un gigantesco esfuerzo propagandístico para que la gente se rompiera el lomo y aumentase la productividad, trabajando de sol a sol, literalmente. Y como ya se había colectivizado, se dio un nuevo paso, que fue destruir básicamente las relaciones familiares. Eso se logró de una manera que pareció un poco casual. Lo cuenta el médico de Mao, que dice que una vez Mao había decidido visitar algunas villas para ver cómo iba el esfuerzo productivo, y vio un cartel que había escrito alguien en alguna parte que decía: las comunas populares son algo bueno, pero ese concepto no estaba instalado todavía. Mao leyó el cartel, y había un periodista al lado que escuchó a Mao diciendo las comunas populares son buenas, lo publicó en el diario, y al día siguiente la gente creyó que había una orden de Mao de formar comunas populares, que es un concepto que se estaba creando ya, el partido lo desarrolló, y se empezaron a crear comunas. Las comunas reunían a muchos pueblitos y miles de familias en una unidad única de trabajo. Los niños dejaron de tener contacto con los padres, se dejaban en guarderías de sol a sol. Los padres muchas veces no volvían tampoco porque estaban trabajando en algún lugar lejano, porque además para aumentar la productividad se empezó a proponer cosas que el pueblo chino, acostumbrado a un trabajo duro desde siempre, digamos, aceptó sin mucha crítica, como por ejemplo, en un momento se lanzó la consigna no solo de trabajar en el campo y aumentar la productividad durmiendo, digamos, al lado del surco, prácticamente, en refugios que se hacían al lado del campo donde se estaba trabajando en ese momento, lo que sea, sino además producir acero, que era algo que China precisaba para el desarrollo industrial,
pero lo hicieron de una manera completamente delirante. Empezaron a transformar todo lo que tuviera acero o hierro, a fundirlo en hornos caseros, fabricados, por ejemplo, al lado de las vías del tren para que se pudiera transportar rápido, y empezaron a fundir las parrillas de las camas, digamos, las herramientas de trabajo, ¿no? Porque, una vez más, la emulación propuesta por el partido era el que no produce tanto, digamos, es un contrarrevolucionario prácticamente. El miedo espantoso de la gente y el esfuerzo también idealista de ir para adelante, la combinación de ambas cosas, generó que se produjesen miles de toneladas de acero que no sirvían para nada. O sea, apenas se quería dar forma de algo, se quebraba, porque no estaba bien hecho. Entonces, bueno, la productividad aumentó, de todos modos, a un costo de sudor y sangre impresionante. El combustible para los hornitos escaseaba, se empezó a hacer cosas extremas, no solo se quemó todo lo que había, todos los árboles, toda la madera de las casas, sino que se empezó a desenterrar ataúdes y a quemar los cajones, digamos, para mantener prendido el horno y con la temperatura mínima que se requiere, que no se puede dejar apagar, en fin. Se pusieron de moda los fertilizantes. Acá empieza el peor momento, probablemente, uno de los dos peores, creo que la revolución cultural es otro, pero este es uno de los peores momentos más duros de la revolución, porque bajo el estímulo incesante del partido de mejorar la productividad y crecer, se pusieron de moda los fertilizantes que la gente no sabía usar, que nunca había usado, fertilizantes artificiales, químicos. Se empezó a repartir eso, la gente empezó a usarlo sin saber cómo usarlo, las proporciones y demás. Pero eso no es nada, porque en todo caso se creyó que el fertilizante iba a hacer milagros, el fertilizante no hace milagros, sobre todo si se usa mal. Pero el partido instaló esa emulación, no sé si el concepto es claro, ¿no? O sea, yo tengo que competir contigo para ver quién produce más a los ojos de los líderes, que son los que van a recompensar supuestamente, exacto, que en realidad no es ninguna recompensa, sino que es una recompensa moral también, ¿no? Entonces, no sé, supóngase el maíz, ¿no? El maíz puede dar 3, 4 toneladas por hectárea, depende de qué tan rico sea la tierra y los procedimientos que se usen, puede dar más, puede dar menos. Pero estamos hablando de una cantidad limitada de toneladas por hectárea de producción. Es como si en un momento alguien hubiera dicho, vamos a producir 50 toneladas de maíz por hectárea. Un delirio, digamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo perverso? Voy a pasar rápido por esto porque podría detenerme mucho, ¿no? Se generó una lógica por la cual cada uno de los pequeños unidades productivas o de las medianas proclamaban lo que iban a producir. Y cada uno estaba mirando lo que decía el otro para decir más. Entonces, si yo decía 3 toneladas por hectárea, el otro decía 5. Y si el otro decía 5, el otro decía 8. Y el otro decía 20. Y al final terminaban literalmente en 1.800 toneladas por hectárea. Es decir, en un delirio completo. Cada comuna simplemente prometía cifras más altas que la de al lado para quedar bien con sus jefes y los jefes, que son los que en realidad transmitían esas cifras, para quedar bien con los jefes provinciales y en última instancia con Beijing. Debido a la campaña antiderechista que había terminado hacía poquito, ese año y el año siguiente, estamos en el 59, la gente no se animaba a decir la verdad, que es lo mismo que pasa ahora. Exacto. Entonces, se prometía lo imposible. Los líderes del partido empezaron a ver que había algo raro, porque ¿qué pasa? Es muy simple la lógica. Si yo digo que voy a producir 10 hectáreas, 10 toneladas, y en realidad produzco 5 toneladas, pero declaré que produje 10, el Estado me va a sacar el grano correspondiente a 10. Claro. Con lo cual quizá me saque 5. Y queden bolas. Y yo no como. Porque no se olviden que la única manera de obtener alimento es el excedente de la producción de las comunas y demás. El comercio local, y eso fue abolido. El único comercio era con el Estado, ¿no? Entonces, el miedo que llevó a no hacer preguntas, más la necesidad emulatoria, sobre todo de los líderes del partido, llevó a una presión sobre los campesinos que se volvió peor y peor a cada minuto. Cuando Mao visitaba un campo, cuenta su médico que iba con él, los campesinos atemorizados, porque venía el gran hombre, juntaban el grano de los campos de al lado y se lo presentaban a Mao como la producción de este campo. Con lo cual Mao decía, está funcionando bárbaro, en un solo campo estoy produciendo todo esto. Entonces, la mentira era peor cuanto más arriba estaba en el partido el mentiroso, porque tenía que cuidarse el culo peor, digamos, ¿no? Era más lo que estaba en juego. Entonces, esto es trágico. Esto llevó a que en el año 60, en el año 60 en el 59 hubo un intento de revisión y el ministro de Defensa, que era un héroe de la guerra de Corea y un general, un revolucionario de verdad, Pong Du-hwai, le planteó a Mao, con quien hablaba mano a mano, era un igual prácticamente, le dijo,
la estás cagando, esto está todo mal. Las cifras que están manejando está todo mal. Eso se lo dijo por escrito. Mao lo consideró, Mao llamó a un mitin de apuro y dijo que estaba muy enojado con las críticas y que si lo obligaban iba a armar guerrillas, irse a la montaña a armar guerrillas de vuelta y pelear contra el partido si no aceptaban el gran salto adelante y las cosas que él había propuesto. Con lo cual, la asamblea resolvió que cayera en desgracia Peng Dehuai, no lo mataron, simplemente lo sacaron de la jerarquía y se mantuvo esta política demencial durante 3 años. En el segundo año, entre que la gente joven había sido estragada en los campos trabajando y produciendo y las herramientas escaseaban por todo lo que había pasado antes y en las villas y en los campos ya lo que quedaba para producir, para sembrar eran las viejas y los niños, digamos, porque las mujeres jóvenes tampoco estaban. Habían, digamos, quedado fuera de combate en la primera ola prácticamente. Se empezó a ver en el peor año, no había quien sembrara, con lo cual este mismo Pong en una cosa que escribe dice, ¿qué van a comer el año que viene? Hay que pensar en el pueblo, ¿no? Bueno, la hambruna fue espantosa, fueron 3 años de hambruna, una hambruna espantosa en el campo. La gente empezó a no comer, a no comer en serio durante tiempo. Empezaron a comer lo que había era pasto, empezaron a comer pasto. Cuando se terminó el pasto empezaron a comer las cortezas de los árboles y cuando se terminaron las cortezas de los árboles empezaron a comer un tipo de arcilla que hay en China, en algunos lugares, que es muy como impalpable, digamos, que se puede tragar, pero que a los 5 o 6 días te destruyó el intestino y la gente muere, digamos, ¿no? Un testigo cuenta que en la familia eran 36 personas en el campo y en esos 3 años murieron 33 de los 36. Al principio quemaban los cadáveres, después ya no tenían fuerza para sacar los cadáveres y se los comían las ratas adentro del rancho. Es decir, el nivel de miseria y de desastre, digamos, llegó a que muriese más o menos el 5% de la población de China, solo de esa hambruna. Estamos hablando de decenas de millones de personas. Sí. ¿Y qué pasaba? La hambruna no era reportada por los diarios y los campesinos no podían salir de la región, tenían prohibido moverse, ni siquiera para mendigar podían salir, con lo cual la gente solo sabía que en su área estaba yendo mal, pero los diarios decían que en todo el resto estaba yendo bien. Es decir, si yo controlo centralmente la información, puedo representar una realidad falsa y generar una cosa tan horrible como esta, y puede pasar. Estoy llamando la atención acerca de que si nosotros, por ejemplo, negamos férreamente a través de los medios principales de comunicación que haya cualquier problema, por ejemplo, con las vacunas, como estamos negando, es posible que la gente, incluso los médicos, solo sepan lo que ven ellos. Y nadie vaya a cuestionar los números grandes porque está prohibido cuestionarlos. ¿Cómo está prohibido? De una manera moral y también con censura, ¿no? ¿Y el poder qué hace? Y ahora está actuando modo PSC, ¿no? Incluso los diputados y los senadores acá están igual. Es decir, están todos callados la boca, permitiendo la censura, diciendo que no hay ningún problema y aceptando que para mantener su lugar tienen que mentir. Eso es lo que pasó en el 60, 61, 62 en China también. Y antes y después también, por cierto, ¿no? Bueno, y creo que tengo que terminar. Sí. Pero en los 5 minutos que me quedan... un hermoso homenaje de cumpleaños. Es un gran homenaje que le estoy haciendo al partido. Y Mao lanzó una nueva campaña de propaganda cuyo eslogan era "Recuerda el amargo pasado y piensa en el dulce presente". Y algunos del partido se animaron a ir a las villas y los campesinos que quedaban vivos, en lugar de hablar se suponía que tenían que recordar lo mal que lo pasaban bajo el régimen burgués en el año 40. Los campesinos que quedaban vivos, que serían poquísimos de esa época, se acordaban del mes pasado, no del 40, claro. Digamos, ¿no? Bueno, después de este éxito, Mao decidió retirarse un tiempo del gobierno directo, se tomó unos años, y quedó como una figura intocable, como el gran padre de la revolución, y una figura infalible, y dejó a Biao Xiaoqi, que era uno de la comandita principal, Biao Xiaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping y alguno más, eran los principales que estaban con él. Hay muchas más cosas, ¿no? Pero en el 64 se publicó un libro de citas de Mao, que se repartió a todos los escolares para que aprendieran de memoria las citas de Mao. Es decir, que el culto a la personalidad creció en esos años. Para el 66, Mao estaba cansado de estar fuera
y le parecía que el partido era una manga de burgués. Es decir, ¿qué pasó? China repuntó económicamente cuando Mao dejó de dirigir directamente la cosa. Estos líderes secundarios, sobre todo Zhou Enlai, eran gente mucho más sensata y no se animaban a contradecir a Mao, pero trataban de hacer lo que podían para mejorar la cosa. Básicamente los campesinos reconstruyeron en las aldeas y demás el sistema antiguo de comercio y empezaron a comer. Y la productividad, empezaron a tener algo de dinero, pudieron mejorar la productividad de China en general mejoró, la industrialización fue avanzando. Y Mao dijo, esto no puede ser, son una manga de burgueses, aburguesados. Entonces, ¿qué hizo? Lanzó la Revolución Cultural, que además él vio lo que pasó en la URSS. Él vio que, muerto Stalin, se empezaron a comer la cabeza entre ellos los líderes y terminaron en un proceso de apertura relativa, ¿no? Sí. Entonces Mao dijo, acá no va a pasar eso. ¿Qué hizo? Asusó a la gente contra el resto del partido, menos él. Es decir, lanzó lo que se llama la Revolución Cultural, agarró a los estudiantes totalmente inexperientes, que tenían 15 años, 16 años, formó grupos, patotas, digamos, militarizadas de estudiantes, las lanzó por todo el país, bajo su directa guía moral e intelectual, para que limpiaran el partido. Es decir, hizo que la gente más inexperiente y más joven y más violenta le limpiase el camino a él para él mantener el poder no discutido, porque los otros se habían vuelto peligrosos. Esto no terminó con la muerte de, por ejemplo, Zhou Enlai terminó obteniendo por un corto tiempo la cabeza del partido cuando Mao ya estaba muy viejo. Mao murió en el 76, pero sí, digamos, terminó en un proceso de absolutamente fanática persecución de cualquier símbolo cultural que pudiese asociarse con el pasado. Entraban en tu casa y buscaban si tenías libros. Los libros son una señal de que sos un burgués, los quemamos todos y te cagamos a palo a vos también. Plata, libros, arte antiguo, que no fuera arte revolucionario. Fahrenheit. Todo, lo hacemos todo mierda. Fue lo que pasó. Se destruyó el legado, una buena parte del legado cultural antiguo en China. Toda una maravilla. Y luego de eso, Mao, finalmente la biología hizo su trabajo. Mao se murió en la mayor paz, en su cama. Le dijo al médico, hay esperanza para mí porque me siento mal. El médico le dijo, no, sí, cómo no, hay esperanza. Dice, me agarró la mano Mao. El médico lo cuenta, el médico personal de Mao. Y en ese momento sentí que le había bajado el pulso, lo miré, estaba muerto. O sea que Mao se murió lo más tranquilo después de todas estas hazañas. Era evidentemente una persona destinada y fundamental para China, logró un montón de cosas. Y bueno, y hoy, después de muchos años, tenemos la maravilla de China, que es una sociedad de consumo, como la de Estados Unidos, digamos, muy productiva, en donde la gente que trabaja de sol a sol durante 4 semanas prácticamente del año, tiene nada más que un fin de semana libre, puede ir al shopping y comprar el último iPhone. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y espero que el mundo haya sacado, digamos, no por mi charla que no la va a escuchar nadie, me refiero al mundo, digamos, como tal, haya sacado sus enseñanzas de haber observado a dónde conduce todo esto, digamos, ¿no? Mazzucchelli, Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros, haciendo un homenaje a China y a su hermoso Partido Comunista. Nosotros